Bienvenidos a Terror en Palabras. En este vídeo, exploraremos 3 escalofriantes historias de terror protagonizadas por uno de los personajes más perturbadores, los palacos. Desde encuentros misteriosos en ferias hasta experiencias aterradoras en noches solitarias, prepárense para adentrarse en un mundo donde la risa se convierte en sinónimo de terror. Acompáñenme mientras exploramos estas historias que te harán pensar 2 veces antes de encontrar un palaco en el camino. Comencemos. Esto sucedió cuando tenía 12 años, una edad suficiente para ser consciente de mi entorno y tener un buen sentido de peligro, pero aún una edad que atrae a una selección particular de personas extrañas. Vivíamos en un barrio bastante transitado, aunque estábamos en una calle sin salida cerca de la reserva forestal y al otro lado de la calle había una laguna. Si cruzabas la reserva forestal, llegarías a un pequeño parque comunitario. Era un sábado por la noche y se estaba celebrando un mini parque de diversiones en el parque. Como no tenía planes con amigos, mi mamá sugirió que fuera a ver el parque de diversiones. Ella no era del tipo de mamá que prohibía salir después de oscurecer, siempre me dejaba hacer mis cosas, así que acabé yendo. Crucé el bosque con una linterna y finalmente pasé la cerca que llevaba al parque. Una vez dentro, vi juegos mecánicos por todas partes, una noria, una mini montaña rusa, algunos de esos grandes juegos giratorios, y por supuesto, puestos de concesiones y cabinas de juegos de feria. Era lo suficientemente tarde como para que no estuviera muy concurrido. También había una gran carpa de circo con rayas rojas y blancas, donde vi a algunas personas entrando. Metí la cabeza y vi 4 filas de personas en el público, y en este mini escenario estaban 3 payasos haciendo trucos. Uno estaba en un triciclo, otro hacía malabares y el tercero simplemente bailaba alrededor. Entonces, el que bailaba me vio espiando y se acercó más a mí, agitando el dedo índice para que me acercara o subiera al escenario. Realmente no sabía qué hacer, solo sabía que no quería hacer ninguna de las 2 cosas, así que me fui de allí. Me encontré con un amigo en uno de los juegos del parque y estuve con él durante unos 30 minutos. Pronto el parque de diversiones estaba cerrando y todos empezaban a irse. Me despedí de mis amigos y me dirigí de vuelta hacia el bosque. Estaba cerca de la cerca cuando escuché algo detrás de mí. Era uno de los payasos, el mismo que me había llamado antes. Preguntó si quería echar un vistazo detrás del escenario de la carpa del circo y ver cosas interesantes que los invitados no podían ver. Rápidamente dije que no y entré en el bosque, mirando hacia atrás cada pocos segundos para asegurarme de que no me estaban siguiendo, y no lo estaban. El payaso simplemente se quedó allí mirándome con una sonrisa pintada en la cara, lo que hizo la situación aún más perturbadora. Cuando estuve fuera de la vista, empecé a correr un poco antes de estar seguro de que no podría encontrarme. No iba a contarle a mi mamá lo que había pasado porque me encantaba tener la libertad de salir cuando quisiera y temía que eso pudiera arruinarlo. Era media milla de caminata por el bosque y probablemente estaba a 3/4 del camino cuando escuché de nuevo. Esta vez sentí de inmediato náuseas cuando escuché. Me giré y vi al mismo payaso emergiendo de la oscuridad del bosque hacia la luz de mi linterna. Cuando se acercó lo suficiente, le lancé la linterna y corrí en dirección a mi casa. Lo oí corriendo detrás de mí hasta que la carretera fue visible, luego lo oí girar. Cuando llegué a casa, estaba respirando como si hubiera corrido un maratón y mi mamá, por supuesto, estaba preocupada. Aún así, no quería contarle lo que había pasado, así que mentí y dije que había corrido todo el camino de vuelta. Después de eso, nunca más tocamos el tema. Hasta los 14 años, siempre tuve miedo a los payasos desde que fui saludado por uno a los 5 años en una feria del condado en una fría noche de martes de noviembre. Durante las vacaciones, mis padres estaban de vacaciones y mis hermanos estaban fuera por la noche. Mis amigos, a quienes todos llamábamos Vi, querían venir para que pudiéramos ir a la feria a unas pocas cuadras de distancia, así que fuimos. Caminamos hasta la feria, que se celebraba en un gran estacionamiento vacío. Caminamos un rato y jugamos algunos juegos de feria. Luego encontramos a un payaso. No hablaba, solo sonreía y hacía gestos tontos con las manos. Parecía más un mimo que un payaso y parecía acercarse a nosotros cada pocos segundos. Vi y yo nos alejamos,
Le di una palmadita en el hombro y nos fuimos. Eso fue extraño, dijo Vi. Más aterrador que extraño, dijo Vi. Íbamos de regreso a mi casa ahora por las aceras de las tranquilas calles de martes por la noche, y fue entonces cuando escuchamos algo detrás de nosotros. Eran pasos. Nos dimos la vuelta, pero no vimos a nadie. Esto continuó durante unos minutos más. Vi dijo que tenía miedo y que se iba a casa, pero lo convencí de que se quedara conmigo y pasara un rato en mi casa, sinceramente, porque ahora tenía miedo. Ahora estábamos seguros de que nos estaban siguiendo. Llegamos al frente de mi casa. Busqué en mi bolsillo, saqué mi llavero y comencé a buscar la llave correcta entre las tres en la oscuridad. Fue entonces cuando Vi me dio un toque para que me girara. Había un payaso escondido en los arbustos del vecino de al lado y nos estaba mirando. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos visto, salió de los arbustos y comenzó a caminar hacia nosotros. Empecé a entrar en pánico, probando cada una de las tres llaves hasta que finalmente la puerta se abrió. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Llamé inmediatamente a mis padres, quienes nos dijeron que nos armáramos y nos escondiéramos en el piso de arriba. Subimos a la habitación de mi hermano y miramos por la ventana. El payaso se detuvo en nuestra entrada mirando hacia arriba en la ventana donde estábamos, como si nos estuviera esperando. Cerré las cortinas y nos agachamos, respirando con dificultad y en pánico. En 10 minutos se había ido. Supongo que se rindió o al menos pensamos que se había ido. Para todo lo que sabíamos, podría haberse escondido en alguna parte de la propiedad toda la noche. Estoy solo contento de haber llegado a casa a tiempo. Si has visto las noticias últimamente, ha habido muchos informes de payasos atrayendo a niños al bosque. Fui uno de los primeros en experimentarlo y fue completamente aterrador. Quiero permanecer anónimo por ahora, solo por si el payaso descubre quién soy. De cualquier manera, aquí está lo que sucedió. Tengo 14 años y vivo en un pequeño pueblo en Carolina del Sur, con una población de alrededor de 130 personas. El verano casi terminaba y tenía un trabajo de verano en el depósito de madera local. Era un gran lugar para trabajar, ayudaba a los clientes a cargar madera en sus vehículos, un trabajo bastante sencillo, y aún así me mantenía en forma físicamente por ello. La mejor parte es que mi casa está exactamente a 30 minutos de distancia, por lo que caminar hacia y desde el trabajo era una ocurrencia diaria. Pasé un largo día cargando y moviendo madera, y mi turno estaba prácticamente completo. Eran alrededor de las 9:30 cuando comencé a caminar a casa. La luna estaba comenzando a iluminar la carretera y el sol se había puesto completamente detrás de las colinas. No hay otras casas entre el depósito de madera y mi casa, nuestra ciudad es muy rural. La carretera a casa tiene colinas lo suficientemente altas como para que no puedas ver qué hay al otro lado hasta que llegues a la cima. La carretera es estrecha, sin arcén, pero estaba recién asfaltada. Los árboles se amontonaban uno tras otro en fila, y la vegetación era densa, con algunos senderos de caza que salían a la carretera. Los grillos y sapos parecían una orquesta. La caminata a casa generalmente lleva unos 30 minutos. Lo había hecho tantas veces que me entretenía con música. Me puse los auriculares, puse algunas canciones y seguí adelante. Estaba más o menos a mitad de camino cuando escuché lo que parecían risas agudas y estridentes. ¿Qué diablos fue eso?, dije en voz alta. Me quité los auriculares y me detuve. Pensé que tal vez era parte de la música, pero algo en ello no encajaba con la canción. Me quedé allí inmóvil, esperando escuchar el mismo sonido nuevamente, pero los grillos cantaban tan fuerte que ni siquiera un grito podría ser escuchado. No le di importancia y seguí caminando hacia casa. Al día siguiente, comencé mi turno a las 2. Empecé mi caminata hacia el trabajo alrededor de las 1:30. Nada era inusual, era un día bonito. Solía mirar hacia abajo y patear piedras que encontraba, haciendo que saltaran sobre el pavimento fresco fuera extrañamente satisfactorio. Di una patada a una piedra y saltó por el pavimento, aterrizando al lado de algo extraño que estaba acostado en la suciedad al borde de la carretera. Parecía ser una bola roja brillante.
Lo recogí, le di un pequeño apretón y pitó de inmediato. Supe lo que era la nariz de un payaso, me dije a mí mismo. ¿Qué diablos está haciendo esto aquí? Lo guardé y lo llevé al trabajo para mostrarlo a los demás empleados. Incluso me lo puse y hice algunos sonidos graciosos. Arranqué algunas risas. El día transcurrió como de costumbre y alrededor de las 9:30, fiché y comencé mi larga caminata de regreso a casa. Olvidé mis auriculares en casa, así que no pude escuchar mi música habitual en el camino de regreso. Pude distinguir una figura débil a unos 150 metros de distancia que parecía ser un ciervo parado en medio de la carretera. Era difícil de distinguir porque la niebla cubría el suelo y la luz de la luna brillaba sobre el animal. Cuando me acerqué a unos 100 metros, debe haberse asustado porque vi un contorno áspero de regreso al bosque. Apenas sabía que esto no era un ciervo, pero algo más sádico. Pasé por el lugar donde el ciervo había regresado al bosque mientras caminaba. Oí pasos a unas 20 yardas detrás de mí. Pensé que era extraño porque nunca había visto a un ciervo volver a la carretera después de que se había asustado antes de que me volviera atrás para ver nada sin un payaso me dijo que estaba allí. Me volví para ver a un payaso en la carretera con las manos detrás de la espalda usando pantalones anchos y una camiseta grande que obviamente deben ser un disfraz de payaso. Era tan sucio que los colores se desvanecieron en manchas, maquillaje goteando por la cara y los ojos estaban negros. Él se inclinó hacia un lado y dijo que tienes algo mío, necesito de vuelta. Comenzó a caminar hacia atrás de mi casa, todavía estaba a 10 minutos de distancia. Es cuando la situación pasó de extraña a aterradora. Dijo bien, entonces si no tienes mi nariz necesitaré la tuya. Sacó algo detrás de la espalda y no voy a mentir, parecía un hacha. Me di la vuelta y con toda mi fuerza me escapé por él. Medio de la carretera oí sus pies desnudos corriendo. No miré atrás porque eso me ralentizaría. Las cuchillas de lo que yo asumía eran 2 hachas arrastraron el asfalto. Yo estaba en gran forma, pero aún podía oír sus pasos cada vez más altos señalando que se acercaba a mí. Incluso soltó una risita que alimentaría aún más mi adrenalina. Mis pulmones comenzaron a arder. Comencé a subir la colina. En este momento podía oírlo casi inmediatamente detrás de mí, casi tocándome, y luego de la nada un camión subió la colina con sus faros brillando. En mí agité los brazos en pánico puro. Se detuvo rápidamente. Me di la vuelta para ver nada. No hay payaso, le dije al hombre en el camión lo que sucede y llamó a la policía. Nunca más haré esa caminata de nuevo. No tengo idea de cómo llegó el payaso a ese lugar y por qué me esperaba. Nunca he visto un vehículo estacionado allí ni hay otras casas además de la mía. Durante años este fue mi peor pesadilla. Se hizo realidad. Ahora descubrí que esto está sucediendo con más personas, payasos escondidos en el bosque y persiguiendo personas. Esto es un culto, un grupo de payasos aterradores con el objetivo de aterrorizar a la gente. No tengo idea, pero sé que nunca más podré caminar en la oscuridad o ver payasos de la misma manera.